Daniel. Daniel, a quien la misma Biblia cita como prototipo de santidad, Ezequiel, y de sabiduría, Ezequiel, vivió, como Ezequiel, en Babilonia durante el cautiverio, pero no fue sacerdote que adoctrinase al pueblo como aquel, y como Jeremías en Jerusalén, sino un alto en Egipto y Ester y Mardoqueo en Persia. De ahí sin duda que la Biblia hebrea lo colocase más bien entre los hagiógrafos, aunque no siempre, y que el Talmud viese en él una figura del Mesías por su fidelidad en las persecuciones. Su libro, último de los 4 profetas mayores en el orden cronológico, reviste, sin embargo, importancia extraordinaria debido al carácter mesiánico y escatológico de sus revelaciones, como que en él se contienen admirables y especialísimos vaticinios del estado político del mundo y también del de la Iglesia, desde su tiempo hasta la encarnación del Verbo Eterno, y después, hasta la consumación del pensamiento de San Jerónimo, Sió. Precisamente por ello, el libro de Daniel es uno de los más misteriosos del Antiguo Testamento, el primer Apocalipsis, cuyas visiones quedarían en gran parte incomprensibles. Si no tuviéramos en el Nuevo Testamento un libro paralelo, el Apocalipsis de San Testamento un libro paralelo, el Apocalipsis de San Juan. Es, por lo tanto, muy provechoso leer los dos juntos, para no perder una gota de su admirable doctrina. Algunas de las revelaciones solo se entenderán en los últimos tiempos, dice el mismo Daniel y esos tiempos bien pueden ser los que últimos tiempos, dice el mismo Daniel y esos tiempos bien pueden ser los que vivimos nosotros. El libro de Daniel se divide en 2 partes principales. La primera, capítulos, se refiere a acontecimientos relacionados principalmente con el profeta y sus compañeros, menos el acontecimientos relacionados principalmente con el profeta y sus compañeros, menos el capítulo segundo que, como observa Nácar Colunga, es una visión profética dentro de la parte histórica. La segunda, capítulos, contiene exclusivamente visiones proféticas. Anuncia, en 4 visiones notables, los destinos sucesivos de los grandes imperios paganos, contemplados, sea en ellos mismos, sea en sus relaciones con el pueblo de Dios, grados, las 4 bestias, que simbolizan la sucesión de las monarquías paganas y el advenimiento del reino de Dios, capítulo, grados, el carnero y el macho cabrí 70 semanas de años, capítulo, grados. Las calamidades que el pueblo de Jehová deberá sufrir de parte de los paganos hasta su glorioso restablecimiento, capítulos. El orden seguido en cada una de estas 2 partes es el cronológico, fillón. Un apéndice de que está escrito, como lo fue el de Esdras, en 2 idiomas entremezclados, parte en hebreo, A, capítulos, y parte en arameo, B, y cuya traducción por los 70 ofrece tan notables divergencias con el texto masorético que ha sido adoptada en su lugar para la Biblia griega, la de Teodosión, de la que San Jerónimo tomó los capítulos, para su versión latina. El empleo de 2 lenguas se explica por la diferencia de los temas y destinatarios. Los capítulos escritos en arameo, que en aquel tiempo era el idioma de los principales reinos orientales, se dirigen a estos, véase, y nota, mientras que los escritos en hebreo judíos, contienen lo tocante al pueblo escogido, y en sus últimas consecuencias, a nosotros. Muchos se preguntan si los sucesos históricos que sirven de marco para las visiones y profecías han de tomarse en sentido literal e histórico, o si se trata solo de tradiciones legendarias y creaciones del afán que, bajo forma y apariencia de relato histórico o de visión profética, nos hubiera transmitido, inspirado por Dios, sus concepciones sobre la intervención de Dios en el gobierno de los imperios y el advenimiento de su reino, Prado. San Jerónimo aboga por el sentido literal e histórico, con algunas reservas, y su ejemplo han seguido, con algunas excepciones, todos los exégetas católicos, de modo que las dificultades que se oponen al carácter histórico de los relatos daniélicos han de solucionarse en el campo de la historia y de la arqueología bíblicas, así como muchas de sus profecías iluminan los datos de la historia profana y se aclaran vaticinios de ambos testamentos. También contra la autenticidad del libro de Daniel se han levantado voces que pretenden atribuirlo en su totalidad o al menos en algunos capítulos a un autor más reciente.
Felizmente existen no pocos argumentos a favor de la autenticidad, específico de los macabeos y del mismo Jesús, quien habla del profeta Daniel, Mateo, citando un pasaje de su libro, Daniel. Poseemos, además, una referencia en el historiador judío Flavio Josefo, quien nos dice que el sumo sacerdote Jato mostró las profecías de Daniel a Alejandro Magno, lo que significa el gran conquistador del siglo IV, es decir, que no puede atribuirse al periodo de los macabeos, como sostienen aquellos críticos. Lo mismo se deduce de la incorporación del libro de Daniel en la versión griega de los 70, la cual se hizo en el siglo III o II a.C. No el siglo III o II a.C. No obstante los problemas históricos planteados en este libro divino, sus profecías fueron de amplia y profunda influencia, particularmente durante las persecuciones en el tiempo de los macabeos. En los relatos y en las revelaciones de Daniel el pueblo de Jehová posee los macabeos. En los relatos y en las revelaciones de Daniel el pueblo de Jehová poseía un documento auténtico que le prometía claramente la liberación final gracias al Mesías, Fillon. En ellas encontraron los judíos perseguidos por el tirano Antíoco Epífanes el mejor consuelo y la seguridad de que, como dice el por el tirano Antíoco Epífanes el mejor consuelo y la seguridad de que, como dice el mismo Fillon, los reinos paganos, por más poderosos que fuesen, no conseguirían destruirlo y que, pasado el tiempo de los gentiles, vendrá el reino de Dios que el profeta anuncia en términos tan magníficos, CFSS, el profeta anuncia en términos tan magníficos, CFSS. Para nosotros, los cristianos, no es menor la importancia del libro de Daniel, siendo, como es, un libro de consoladora esperanza y una llave de inapreciable valor para el Apocalipsis de San Juan. Una llave de inapreciable valor para el Apocalipsis de San Juan. Un estudio detenido y reverente de las profecías de Daniel nos proporciona no solamente claros conceptos acerca de los acontecimientos del fin, sino también la fortaleza para mantenernos fieles hasta el día en que se cumpla nuestra bienaventurada esperanza, para mantenernos fieles hasta el día en que se cumpla nuestra bienaventurada esperanza, Tito. En esta versión los fragmentos deuterocanónicos han sido tomados de la Vulgata. Y episodios de la vida de Daniel. Daniel. El año tercero del reinado de Joaquim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén y la asedió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios. Los llevó, Nabucodonosor, al país de Sinear, a la trajese de los hijos de Israel, del linaje real y de los príncipes, algunos niños que no tuviesen ningún defecto, de hermosa figura, instruidos en toda sabiduría, dotados de saber, prudentes, inteligentes y aptos para estar en el palacio del rey y aprender la escritura y la lengua de los caldeos. El rey que al final de ellos sirviesen al rey. Entre ellos se hallaron, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el prefecto de los eunucos les puso nuevos nombres. A Daniel le llamó Baltasar, a Ananías, Sidrac, a Misael, Misac, y a Azarías, Abdén. Propuso en su corazón no contaminarse con los manjares escogidos del rey, ni con el vino que él bebía, por lo cual pidió al prefecto de los eunucos que no le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel hallase gracia y benevolencia ante el prefecto de los eunucos. Dijo el prefecto de los eunucos a Daniel, ante el prefecto de los eunucos. Dijo el prefecto de los eunucos a Daniel, temo al rey mi señor, el cual ha dispuesto lo que debéis comer y beber. ¿Por qué ha de ver vuestras caras más flacas que las de los jóvenes de vuestra edad? Así me haríais culpable ante el rey. Respondió entonces Daniel a Malasar, al cual erais culpable ante el rey. Respondió entonces Daniel a Malasar, al cual el prefecto de los eunucos había encargado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te suplico que hagas con tus siervos una prueba de 10 días. Dénsenos legumbres para comer y agua para beber, después examinarás nuestros semblantes y los comer y agua para beber, después examinarás nuestros semblantes y los semblantes de los jóvenes que comen de los manjares escogidos del rey, y según vieres, haz con tus siervos. Aceptó él su propuesta y los probó durante 10 días.
Y al cabo de los 10 días sus semblantes parecían mejores y más llenos escogidos manjares del rey. Desde entonces Malazar se llevaba sus manjares escogidos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Dios bendice a los jóvenes. Dios concedió a estos 4 jóvenes conocimiento y entendimiento en todas las letras, y también, además, toda suerte de visiones y sueños. Cumplido el tiempo que el rey había señalado para que le fuesen presentados, les condujo el prefecto de los eunucos a la presencia de Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y no se halló entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En todos los asuntos de sabiduría e inteligencia en que el rey les consultó, los halló 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de todo su reino. Permaneció Daniel hasta el año primero del rey Ciro. La visión de la estatua. El año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños, y se turbó su espíritu de modo que no pudo dormir. Mandó el rey llamar a los magos, los adivinos, los encantadores y los caldeos, para que manifestasen al rey sus sueños. Llegaron los caldeos, para que manifestasen al rey sus sueños. Llegaron y se presentaron delante del rey. El rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu está perturbado hasta que entienda el sueño. Respondieron entonces los caldeos al rey en siríaco: vive para siempre, oh rey. Los caldeos al rey en siríaco: vive para siempre, oh rey. Manifiesta el sueño a tus siervos, y te daremos la interpretación. Replicó el rey y dijo a los caldeos: es cosa resuelta de mi parte, si no me manifestáis ese sueño y su interpretación, seréis hechos trozos, y vuestras casas serán convertidas en cloacas. Si, en cambio, me hacéis saber el sueño y su interpretación, recibiréis de mi parte dones y presentes y grandes honores, por lo tanto manifestadme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y daremos a conocer la interpretación. Queréis ganar tiempo, porque veis que, lo que os digo, es cosa resuelta de mi parte. Por lo cual si no me hacéis saber lo que he soñado, caerá sobre vosotros una misma sentencia. Queréis preparar palabras mentirosas y engañosas, para entretenerme mientras va pasando el tiempo. Por eso, podéis darme también la interpretación. Respondieron los caldeos ante el rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda indicar lo que el rey exige, como tampoco jamás rey alguno, por grande y poderoso que fuese, pidió cosa semejante a ningún mago, adivino o caldeo. La cosa que pide el rey es de rey, salvo los dioses que no moran entre los mortales. Con esto el rey se enfureció, y llenándose de grandísima ira mandó quitar la vida a todos los sabios de Babilonia. Fue publicado este edicto, y los sabios iban a ser llevados a la muerte, y se buscaba también a Daniel. Dios revela a Daniel el sueño del rey. Entonces Daniel interpeló con toda prudencia a Arioc, capitán de la guardia real, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Tomando la palabra dijo a Arioc, capitán del rey: ¿a qué obedece esta tan severa Daniel el asunto? Entonces entró Daniel al rey y le pidió que le diera tiempo para indicarle la interpretación. Después fue Daniel a su casa, y contó el caso a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que implorasen la misericordia del Dios del cielo en este asunto misterioso, a fin de dar vida a Daniel y a sus compañeros junto con los demás sabios de Babilonia. Entonces fue revelado el secreto a Daniel en una visión nocturna, y Daniel bendijo al Dios del cielo. Tomando la palabra dijo Daniel: bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. De eternidad a eternidad. Porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Él cambia los tiempos y los momentos. Quita reyes y los pone. Da sabiduría a los sabios y los pone. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los inteligentes. Él revela las cosas profundas y ocultas. Conoce lo que está en tinieblas.
y con él mora la luz. A ti, oh Dios y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, doy gracias y alabanzas. Por cuanto me has dado sabiduría y fortaleza. Y porque ahora me has manifestado lo que te hemos pedido. Revelándonos el asunto del rey, fue Daniel a Arioc, a quien el rey había dado la orden de matar a los sabios de Babilonia. Entró, y le dijo así: no quites la vida a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, y manifestaré al rey la interpretación. Daniel revela al rey el sueño. A Daniel a la presencia del rey, a quien dijo así: he hallado un hombre de los cautivos de Judá, que dará a conocer al rey la interpretación. Tomó el rey la palabra y dijo a Daniel, cuyo nombre era Baltasar: ¿eres tú capaz de hacerme conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel, cuya interpretación pide el rey, no se lo pueden manifestar los sabios, ni los adivinos, ni los magos, ni los astrólogos. Pero hay un Dios en el cielo que revela los secretos, y que da a conocer al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder al fin de los días. He aquí tu sueño y las visiones que ha tenido. Tú, oh rey, estando en tu cama, pensabas en lo que sucedería después de estos tiempos, y el que revela los secretos te hizo saber lo que ha de venir. Y a mí me ha sido descubierto este secreto, no porque haya en mí más sabiduría que en todos los vivientes, sino a fin de que se dé a conocer a que conozcas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, estabas mirando, y veías una gran estatua. Esta estatua era inmensa y de un esplendor extraordinario. Se erguía frente a ti, y su aspecto era espantoso. La cabeza de esta estatua era de oro, pedazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Mientras estabas todavía mirando, se desgajó una piedra, no desprendida por mano de hombre, e hirió la imagen en los pies, que eran de hierro y de barro, y los destrozó. Entonces fueron destrozados al mismo tiempo el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de la era en verano. Se los llevó el viento, de manera que no fue hallado ningún rastro de ellos, pero la piedra que hirió la estatua se hizo una gran montaña y llenó toda la tierra. La interpretación del sueño por Daniel. Este es el sueño, y, ahora, le daremos al rey la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el imperio, el poder, la fuerza y la gloria. Donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo. Él los ha puesto en tu mano, y a ti te ha hecho Señor de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y otro tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Luego habrá un cuarto reino fuerte como el hierro. De un mismo modo que el hierro rodo lo destroza y rompe, y hará y quebrantará todas estas cosas. Si tú viste que los pies y los dedos eran en parte de barro de alfarero y en parte de hierro, esto significa que el reino será dividido. Habrá en él algo de la fortaleza del hierro, según viste en el hierro mezclado con barro de lodo. Los dedos de los pies en parte de barro, esto significa que el reino será en parte fuerte y en parte endeble. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de simiente humana, pero no se pegarán unos con otros, así como el hierro no puede ligarse al barro. En los días de aquellos reyes el Dios del que nunca jamás será destruido, y que no pasará a otro pueblo, quebrantará y destruirá todos aquellos reinos, en tanto que él mismo subsistirá para siempre, conforme viste que de la montaña se desprendió una piedra, no por mano alguna, que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de suceder en lo porvenir. El sueño es verdadero, y es fiel la interpretación.
Nabucodonosor adora a Dios. Entonces el rey Nabucodonosor adora a Dios. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, postrándose delante de Daniel, y mandó ofrecerle oblaciones y perfumes. Y dirigió el rey la palabra a Daniel y dijo: Vuestro Dios es realmente el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el que revela lo. Vuestro Dios es realmente el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el que revela los arcanos, puesto que tú has podido descubrir este secreto. Luego el rey ensalzó a Daniel, y le dio muchos y grandes presentes, y le constituyó gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Permaneció en la corte del rey. La estatua de oro. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de alto y 6 codos de ancho. La erigió en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y mandó el rey Nabucodonosor reunir a los sátrapas para que asistiesen a la dedicación de la estatua levantada por el rey Nabucodonosor. Se reunieron los sátrapas, los gobernadores, los generales, los altos magistrados, los tesoreros, los consejeros, los jueces y todos los intendentes de las provincias para asistir a la dedicación de la estatua levantada por el rey. Oh pueblos, naciones y lenguas, se os manda que al tiempo que oyereis el sonido del cuerno, de la flauta, de la cítara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de instrumentos músicos, os postréis para adorar la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Quien no se postrare ni la adorare, al instante será echado en un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al momento de oír todos los pueblos el sonido del cuerno, de la flauta, de la cítara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de instrumentos músicos, se postraron todos esos pueblos. Naciones y lentos músicos, se postraron todos esos pueblos, naciones y lenguas, y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había alzado. Los 3 jóvenes no adoran la estatua. En ese mismo tiempo vinieron algunos caldeos y acusaron a los judíos. Hablaron algunos caldeos y acusaron a los judíos. Hablaron al rey Nabucodonosor y dijeron: Vive para siempre, oh rey. Tú, oh rey, has dado un decreto según el cual todo hombre que oiga el sonido del cuerno, de la flauta, de la cítara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de la cítara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de instrumentos músicos, se postre y adore la estatua de oro, y que todo aquel que no se postrare para adorar, sea arrojado en un horno de fuego ardiente. Pues bien, hay algunos judíos, a quienes tú has puesto al frente de la provincia de Babilonia. Pues bien, hay algunos judíos, a quienes tú has puesto al frente de la provincia de Babilonia, Sidrac, Misac y Abdenago, los cuales no te tienen respeto, oh rey, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro por ti erigida. Entonces Nabucodonosor se llenó de rabia y furor, y mandó traer a Sidrac, Misac y Abdenago, los cuales fueron conducidos a la presencia del rey. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Es de propósito, oh Sidrac, Misac y Abdenago, que no servís a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que yo he alzado. Ahora, pues, estad dispuestos, al momento que oigáis el sonido del cuerno, de la flauta, de la cítara, del sambuco, del salterio, de la gaita y de toda suerte de instrumentos músicos, prosternaos y adorad la estatua que yo he hecho. Dieron Sidrac, Misac y Abdenago y dijeron al rey Nabucodonosor: No tenemos necesidad de responderte acerca de este asunto, si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey. Y si no, sabe, oh rey, que nosotros no serviremos a tus dioses. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y el aspecto de su rostro se demudó contra Sidrac, Misac y Abdenago. Y tomando de nuevo la palabra, mandó encender el horno 7 veces más fuerte de lo acostumbrado. Y dio orden a algunos de los más robustos de su ejército, de que ataran a Sidrac, Misac y a sus capas, sus túnicas, sus gorras y sus otros vestidos, y echados en el horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era urgente,
y el horno excesivamente caliente, la llama de fuego abrazó a aquellos hombres que habían echado a Sidrac, Misac y Abdenago. Así estos tres varones, que habían echado a Sidrac, Misac y Abdenago. Así estos tres varones, Sidrac, Misac y Abdenago, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Oración de Azarías. Pero ellos andaban por medio de las llamas loando a Dios y bendiciendo al Señor. Andaban por medio de las llamas loando a Dios y bendiciendo al Señor. Entonces Azarías, poniéndose en pie, oró de esta manera, y abriendo su boca en medio del fuego, dijo: Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Digno de alabanza es tu nuestros padres. Digno de alabanza es tu nombre y glorioso por los siglos. Porque tú eres justo en todo lo que hiciste con nosotros. Y verdaderas son todas las obras tuyas, rectos tus caminos. Y justos todos tus juicios. Pues justos fueron tus juicios. En todo lo que trajiste sobre nosotros. Y sobre la santa ciudad de nuestros padres, Jerusalén. Porque en verdad y en justicia enviaste todas estas cosas. Por causa de apostatando de ti y en todo hemos faltado. No hemos obedecido tus preceptos. Ni los hemos observado. No hemos obrado según habías dispuesto. Para que fuésemos felices. Justísimamente lo has hecho. Nos entregaste en manos de nuestros enemigos malvados, perversos y prevaricadores, y en poder de un rey injusto, el peor de toda la tierra. Y ahora no podemos abrir la boca, el peor de toda la tierra. Y ahora no podemos abrir la boca, siendo como somos objeto de confusión y de oprobio, para tus siervos y para quienes te adoran. Te rogamos que por amor de tu nombre, no de confusión y de oprobio, para tus siervos y para quienes te adoran. Te rogamos que por amor de tu nombre, no nos abandones para siempre, ni destruyas tu alianza, ni apartes de nosotros tu misericordia, por amor de tu nombre. No nos abandones para siempre, ni destruyas tu alianza, ni apartes de nosotros tu misericordia. Por amor de Abraham, tu amado, y de Isaac siervo tuyo, y de Israel tu amado, y de Isaac siervo tuyo, y de Israel tu santo, a los cuales hablaste, prometiendo que multiplicaría su linaje como las estrellas del cielo, y como la arena en la playa del mar. Porque nosotros, oh Señor, hemos sido empequeñecidos más que todas las naciones, y estamos hoy día abatidos en todo el mundo, por causa de nuestros pecados. Y no tenemos en pecados. Y no tenemos en este tiempo príncipe ni caudillo, ni profeta, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni lugar donde presentarte las primicias, a fin de poder alcanzar tu misericordia. Pero recíbenos tú, contritos de corazón, y con espíritu humillado, como el holocausto de los carneros y toros, y los millares de gordos corderos, para que te sea acepto. Pues jamás quedan confundidos los que en ti confían. Te seguimos ahora de todo corazón, y te tememos y buscamos tu rostro. No quieras confundirnos. Haz misericordia. Líbranos con tus prodigios. Y glorifica, oh Señor, tu nombre.
Avergonzados queden todos cuantos hacen sufrir tribulaciones a tus siervos. Queden confundidos por medio de todo tu poder. Dios único y glorioso en la redondez de la tierra. El ángel salva a los jóvenes. Entretanto, los siervos del rey que los habían arrojado, no cesaban de cebar el fuego con betún, estopa, pez y sarmientos. Y se extendía pez y sarmientos. Y se extendía la llama sobre el horno hasta la altura de 49 codos, y saltando fuera abrazó a los caldeos que halló cerca del horno. Mas el ángel del Señor descendió al horno, y estaba con Azarías y con sus compañeros, sacudiendo del horno la llama del fuego. Y con sus compañeros, sacudiendo del horno la llama del fuego. E hizo que en medio del horno soplase como un viento de rocío, y el fuego no los tocó en parte alguna, ni los afligió, ni les causó la menor molestia. Cántico de los tres jóvenes. Entonces cántico de los tres jóvenes. Entonces aquellos tres, como si no tuviesen sino una sola boca, alabaron, y glorificaron, y bendijeron a Dios en medio del horno, diciendo: Bendito eres tú, Señor, Dios de nuestros padres. De los siglos. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Digno de ser alabado y ensalzado por todos los siglos. Bendito eres tú en el templo santo de tu gloria. Y sobre todo loor, y sobre toda gloria por los siglos. Y sobre todo loor y sobre toda gloria por los siglos. Bendito eres tú que penetras los abismos y te sientas sobre querubines. Y eres digno de loor y de ser ensalzado por los siglos. Bendito eres en el firmamento del obras todas del Señor, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Ángeles del Señor, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Cielos, bendecid. Loadle y ensalzadle por los siglos. Aguas todas que estáis sobre los cielos, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Ejércitos todos del Señor, bendecid al Señor. Señor, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Sol y luna, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Estrellas del cielo, bendecid al Señor. Estrellas del cielo, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Lluvias todas y rocíos, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Espíritus todos de Dios, Espíritus todos de Dios, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Fuego y calor, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Frío y calor, bendecid al Señor. Frío y calor, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Rocíos y escarcha, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Yeyó y frío, bendecid al Señor. Yeyó y frío, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Heladas y nieves, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Noches y días, bendecid al Señor. Bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Loadle y ensalzadle por los siglos. Relámpagos y nubes, bendecid al Señor. Alábele y ensálcele por los siglos. Montes y collados, bendecid al Señor.
Loadle y ensalzarle por los siglos. Plantas todas que nacéis en la tierra, bendecid al Señor. Load Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Mares y ríos, bendecid al Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Monstruos del mar y cuanto se mueve en las aguas, bendecid al Señor. Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Bestias todas y ganados, bendecid al Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Load al Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Bendiga Israel al Señor. Alábele y ensálcele por los siglos. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Espíritus y almas de los justos, bendecid al Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Loadle y ensalzarle por los siglos. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Loadle y ensalzarle por los siglos. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Porque Él nos sacó del infierno y nos libró de la mano de la muerte. Nos salvó de en medio de las ardientes llamas, sacándonos del fuego. Tributad gloria al Señor, porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Todos los que loadle y celebradle. Porque su misericordia permanece por todos los siglos. Nabucodonosor glorifica a Dios. Entonces el rey Nabucodonosor se asombró y levantándose apresuradamente, se dirigió a sus consejeros y dijo, no respondieron ellos y dijeron al rey, así es, oh rey. Y él repuso, diciendo, he aquí, que yo veo 4 hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin que hayan padecido daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de Dios. Entonces Nabucodonosor, acercándose a la boca del horno de fuego ardiente, tomó la palabra y dijo, Sidrac, Misac y Abdenago, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Salieron, pues, Sidrac, Misac y Abdenago de en medio del fuego. Y habiéndose reunido los sátrapas, los gobernadores, los altos jefes y los consejeros del rey, vieron a esos varones sobre cuyos cuerpos el fuego no había tenido ningún poder. Ni un cabello de su cabeza se había chamuscado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor del fuego los había alcanzado. Entonces Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que ha enviado su ángel y ha salvado a sus siervos que han confiado en él. Traspasaron la orden del rey y entregaron sus cuerpos para no servir ni adorar a Dios alguno fuera del Dios suyo. Publico por mi parte este decreto: cualquier pueblo, nación o lengua que hable mal del Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, será hecho pedazos, y sus casas serán convertidas en cloacas. Por cuanto no hay ningún otro Dios que pueda salvar de tal manera. Y el rey ensalzó a Sidrac, Misac y Abdenago en la provincia de Babilonia. Manifiesto del rey. El rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, la paz os sea dada en abundancia. Me parece conveniente publicar las señales y las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, cuán grandes son sus señales y cuán estupendas sus maravillas. Su reino es reino eterno y su poderío subsiste de generación en generación.
La visión del árbol cortado. Yo, Nabucodonosor, vivía tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio de Babilonia, para que me dieran la interpretación del sueño. Vinieron entonces los magos, los adivinos, los caldeos y los astrólogos, y conté ante ellos el sueño, pero no pudieron indicarme su interpretación. Al fin se presentó delante de mí Daniel, cuyo nombre es Baltasar, del nombre de mi Dios, los dioses reside en ti, y que no hay ningún secreto que te cause dificultades, exponme las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. He aquí, las visiones que tenía yo en mi cabeza estando en mi cama. Miraba yo, y vi un árbol en medio de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto copioso, y había en él comida para todos. A su sombra se abrigaban las bestias del campo, y en sus ramas moraban las aves del cielo. Y toda carne vivía en él. Mientras estaba todavía mirando las visiones de mi cabeza, estando en mi cama, vi como un velador y santo descendía del cielo, que gritaba fuerte y dijo así, del cielo, que gritaba fuerte y dijo así: cortad el árbol y desmochad sus ramas. Sacudid su follaje y desparramad sus frutos. Huyan las bestias de debajo de él, y los pájaros de sus ramas debajo de él, y los pájaros de sus ramas. Pero el tronco con sus raíces lo dejaréis en tierra, entre cadenas de hierro y de bronce, en medio de la hierba del campo. Sea bañado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Sea mudado su corazón de hombre, y désele un corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. De un decreto de los veladores viene esta sentencia: para que los vivientes conozcan que el Altísimo es dueño del reino de los hombres. Lo dará a quien mejor le parezca, y puede poner sobre él al más humilde de los hombres. Este es el sueño que vime la interpretación, pues ninguno de los sabios de mi reino ha podido darme su interpretación. Tú lo puedes, porque el Espíritu de los santos dioses reside en ti. Interpretación del sueño. Entonces Daniel, cuyo nombre es Baltasar, quedó por un rato aturdido, y le conturbaron sus pensamientos, hasta que el rey tomó la palabra y dijo: Baltasar, no te conturbe el sueño ni su interpretación. Respondió Baltasar, y dijo: Señor mío, sea este sueño para los que te odien, y su interpretación para tus enemigos. El árbol que viste, que se hizo interpretación para tus enemigos. El árbol que viste, que se hizo grande y fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y que se podía ver desde toda la tierra, cuyo follaje era tan hermoso y su fruto tan copioso, en el cual había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas habitaban los alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas habitaban los pájaros del cielo. Ese árbol eres tú, oh rey, que has venido a ser grande y fuerte, pues tu grandeza ha crecido hasta llegar al cielo, y tu dominación hasta alcanzar los fines de la tierra. Y si el rey vio a un velador y santo hasta alcanzar los fines de la tierra. Y si el rey vio a un velador y santo que descendía del cielo, diciendo: cortad el árbol y destruidlo, pero dejad el tronco con sus raíces en la tierra entre cadenas de bronce y de hierro, en medio de la hierba del campo, y sea bañado con el rocío del cielo y tenga su parte entre las campo, y sea bañado con el rocío del cielo y tenga su parte entre las bestias del campo hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y este es el decreto del Altísimo que ha de cumplirse en mi señor, el rey. Te echarán de entre los hombres, y habitarás con las bestias del campo, entre los hombres, y habitarás con las bestias del campo. Te darán de comer hierba como a los bueyes, serás mojado con el rocío del cielo,
y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que conozcas que el Altísimo es dueño del reino de los hombres y lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar el trono de los hombres y lo da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar el tronco con las raíces del árbol, esto significa que te quedarás con tu reino cuando reconozcas que es el cielo el que tiene la potestad. Por eso, oh rey, te sea grato mi consejo, redime tus pecados con obras de justicia, y tal vez así se prolongara tu prosperidad. Cumplimiento de la visión. Todo esto se cumplió en el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, mientras se paseaba sobre el palacio real de Babilonia, el rey habló y dijo: ¿No es esta Babilonia, casa de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando bajó del cielo una voz: a ti se te anuncia, oh rey Nabucodonosor, que el reino se ha ido de ti. Te echarán de entre los hombres y habitarás con las bestias del campo, te darán de comer hierba como a los bueyes, y el Altísimo es dueño del reino de los hombres, y lo da a quien quiere. En aquella misma hora se cumplió en Nabucodonosor esta palabra, fue expulsado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que los cabellos le crecieron como plumas de águila, y las uñas cabellos le crecieron como plumas de águila, y las uñas como las de las aves. Mas al cabo de los días, yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos hacia el cielo, y recobré mi juicio. Entonces bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive eternamente. Entonces bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive eternamente, cuya dominación es dominación eterna, y cuyo reino perdura de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son, para él, una nada. Tierra son, para él, una nada. Él dispone según su voluntad del ejército del cielo y de los moradores de la tierra. No hay quien pueda detener su mano y decirle: ¿qué es lo que haces? Vinieron a buscarme mis consejeros y mis magnates, y fui restablecido en mi reino, y se acrecentó aún mi poderío. Ahora, pues, yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey del cielo, pues todas sus obras son verdad, y sus caminos justicia, y él puede humillar a quienes proceden con soberbia. Y estando ya excitado por el vino, mandó Baltasar traer los vasos de oro y de plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos los vasos de oro sacados del templo de la casa de Dios que hubo en Jerusalén. En aquel momento aparecieron los dedos de una mano de hombre, y escribieron enfrente del candelabro, sobre la cal de la pared del palacio real, y el rey vio el extremo de la mano que escribía. Entonces el rey mudó de color, le perturbaron sus pensamientos, se le desencajaron las coyunturas. Y gritó el rey en alta voz que hiciesen venir a los adivinos, los caldeos y los astrólogos. Luego, tomando el rey la palabra, dijo a los sabios de Babilonia: el que leyere esta escritura y me indicare su interpretación, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello, y será el tercero en el gobierno del rey. Púrpura, llevará un collar de oro al cuello, y será el tercero en el gobierno del reino. Vinieron entonces todos los sabios del rey, mas no pudieron leer la escritura, ni explicar al rey su significado. Por eso el rey Baltasar se turbó en sumo grado, mudó de color y sus grandes estaban consternados. Por eso el rey Baltasar se turbó en sumo grado, mudó de color y sus grandes estaban consternados. Entonces la reina, que oyó las voces del rey y de sus grandes, entró en la sala del banquete. Y tomando la palabra dijo la reina: vive para siempre, oh rey. No te conturben tu la palabra dijo la reina: vive para siempre, oh rey. No te conturben tus pensamientos, ni se te mude el color. Hay un hombre en tu reino, en el cual reside el espíritu de los santos dioses. Ya en los días de tu padre, se hallaron en él luz e inteligencia y una sabiduría semejante a la sabiduría. Se hallaron en él luz e inteligencia y una sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses, por lo cual el rey Nabucodonosor tu padre,
le constituyó jefe de los magos, de los adivinos, de los caldeos y de los astrólogos. Porque un espíritu superior, de ciencia e inteligencia, para interpretar sueños, superior, de ciencia e inteligencia, para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver problemas difíciles se halló en él, en Daniel, a quien el rey puso por nombre Baltasar. Llámese, pues, a Daniel, y él te indicará el sentido. Daniel interpreta la escritura el sentido. Daniel interpreta la escritura misteriosa. Fue Daniel llevado a la presencia del rey, el cual tomó la palabra y dijo a Daniel: ¿Eres tú Daniel, uno de los hijos de la cautividad de Judá, a quien el rey mi padre trajo de Judá? He oído decir de ti que en ti luz y entendimiento y una sabiduría extraordinaria. Ahora han sido traídos a mi presencia los sabios y los adivinos, para leer esta escritura e indicarme su significado, pero no han podido explicarme el sentido de esta cosa. Pero de ti he oído decir que eres capaz de dar interpretaciones y resolver. Si sabes leer la escritura e indicarme su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro al cuello, y serás el tercero en el reino. Entonces respondió Daniel y dijo delante del rey: son para ti tus dones, y da a otro tus recompensas. Yo le a conocer la interpretación. El Dios Altísimo, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le concedió, temblaban delante de él y se estremecían todos los pueblos y naciones y lenguas. Mataba a quien le daba, ensalzaba al bienquisto, y humillaba a quien deseaba. Pero cuando su corazón se engrió, y su espíritu se obstinó en la soberbia, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue expulsado de entre los hombres y su corazón se hizo semejante al de las bestias, y habitó con los asnos monteses. Le dieron a comer hierba, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano en el reino de los hombres y que pone sobre él a quien quiere. Y tú, Baltasar, su hijo, aunque sabías todo esto, no has humillado tu corazón, sino que te has levantado contra el Señor del cielo. Y tú, tus grandes, tus mujeres y tus concubinas estáis bebiendo en ellos, has alabado a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven ni oyen, y que nada saben, y no has dado gloria al Dios que tiene en su mano tu vida y es dueño de todos tus caminos. Por eso vino de he aquí la escritura trazada, Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Y esta es su interpretación: Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto término. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. Perez, dividido ha sido tu reino y dado a los medos y persas. A Daniel de púrpura, le pusieron al cuello un collar de oro y se pregonó que él sería el tercero en el gobierno del reino. Aquella misma noche fue muerto Baltasar, rey de los caldeos, y recibió el reino Darío el Medo, que tenía unos 62 años de edad. Intrigas de los príncipes con los 120 sátrapas, repartidos por todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, uno de los cuales era Daniel. A estos 3, los sátrapas tenían que dar cuenta, para que no fuese perjudicado el rey. Ahora bien, ese Daniel aventajaba a los demás presidentes y sátrapas en un espíritu superior, y pensaba el rey darle autoridad sobre todo el reino. Entonces los presidentes y los sátrapas iban buscando algún pretexto contra Daniel en lo tocante a la administración del reino, mas no pudieron hallar ningún pretexto ni falta, porque era fiel, y no se hallaba en él ninguna negligencia ni falta, porque era fiel, y no se hallaba en él ninguna negligencia ni falta. Aquellos hombres se dijeron: no encontraremos contra este Daniel ningún pretexto a menos de hallar contra él algo en lo tocante a la ley de su Dios. Entonces aquellos presidentes y sátrapas llegaron alborotados al rey y le dijeron así: Rey, presidentes y sátrapas llegaron alborotados al rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los presidentes del reino, los gobernadores y los sátrapas, los consejeros y los magistrados han resuelto que se promulgue un edicto real y se decrete una prohibición, según la cual todo hombre que por espacio de 30 días una prohibición, según la cual todo hombre que por espacio de 30 días dirigiere una petición a cualquier dios u hombre, fuera de ti,
oh rey, debe ser arrojado en el foso de los leones. Ahora, pues, oh rey, decreta tú la prohibición y firma el edicto, para que no pueda derogarse, conforme a la ley de los edicto, para que no pueda derogarse, conforme a la ley de los medos y persas, que es irrevocable. Dadas estas circunstancias, el rey Darío firmó el edicto y la prohibición. Daniel no cumple el edicto. Cuando Daniel supo que había sido firmado el edicto, se retiró a su casa, donde abiertas las ventanas de su cámara alta, que miraban hacia Jerusalén, hincaba 3 veces al día las rodillas, y oraba y alababa a Dios, como solía hacerlo antes. Entonces aquellos hombres se apresuraron a acudir, y hallaron a Daniel haciendo oración e invocando a su Dios. Luego se llegaron al rey, y le hablaron acerca de la prohibición real, diciendo: ¿no firmaste tú una prohibición según la cual todo hombre que por espacio de 30 días dirigiere una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey? Respondió el rey, y dijo: así es, conforme a la ley de los medos y persas, que es irrevocable. Entonces respondieron ellos y dijeron ante el rey: Daniel, uno de los hijos de la cautividad de Judá, no hace caso de ti, oh rey, ni de la prohibición que tú firmaste, sino que 3 veces al foso de los leones. Al oír esto quedó el rey sumamente contristado y se propuso salvar a Daniel, y hasta ponerse el sol hizo esfuerzos por librarle. Pero aquellos hombres vinieron alborotados al rey y le dijeron: has de saber, oh rey, que es ley de los medos y persas que toda prohibición y todo. Entonces el rey dio orden que trajeran a Daniel, y le echaron en el foso de los leones, y el rey dirigiéndose a Daniel le dijo: líbrete tu Dios, a quien tú siempre sirves. Luego fue traída una piedra y puesta sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo, y con el anillo de sus grandes, para que nada se mudase respecto de Daniel. Después volvió el rey a su palacio, y pasó la noche en ayunas, no se le puso delante comida alguna, y el sueño huyó de él. Al rayar el alba se levantó el rey y fue a toda prisa al foso de los leones, donde, arrimándose llamó a Daniel con voz dolorida, y tomando la palabra dijo el rey a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, el Dios tuyo, a quien tú sirves sin cesar, ¿ha podido librarte de los leones? Entonces Daniel dijo al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios ha enviado su ángel, y ha cerrado la boca de los leones, de modo que no me han hecho daño alguno, porque he sido hallado inocente delante de él, y aun delante de ti, oh rey, ningún mal he hecho. Entonces el rey se alegró en gran manera, y mandó sacaran a Daniel del foso. Y sacado que fue, no se halló en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Luego, por orden del rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron arrojados en el foso de los leones, ellos, sus hijos del foso, cuando ya los leones los agarraron y les quebrantaron todos los huesos. Darío glorifica a Dios. Después el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: abunde en vosotros la paz. Yo establezco por Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo, y que subsiste eternamente. Su reino nunca será destruido, y su dominación no tendrá fin. Él libra y Él salva, en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel de las garras de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 2 Visiones de Daniel. 2 Visiones de Daniel. La visión de las 4 bestias. El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones que pasaban por su cabeza mientras estaba en su cama. Enseguida escribió el sueño en forma de un resumen.
Yo estaba mirando durante mi visión nocturna, dice Daniel tomando la palabra, y vi como los 4 vientos del cielo revolvían el mar grande. Y subieron del mar 4 grandes bestias, diferentes una de otra. La primera era como bestias, diferentes una de otra. La primera era como león, y tenía alas de águila. Mientras estaba todavía mirando, le fueron arrancadas las alas, y fue levantada de la tierra y puesta sobre sus pies como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. Y vi otra bestia, la segunda, le dio un corazón de hombre. Y vi otra bestia, la segunda, semejante a un oso, que se alzaba a un lado, tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes, y le dijeron así: levántate y come carne en abundancia. Después de esto seguí mirando, y vi otra, semejante a un leopardo. Después de esto seguí mirando, y vi otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía esta bestia 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Después de esto continué mirando la visión nocturna y vi una cuarta bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte. La cuarta bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte, que tenía grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y lo que sobraba lo hollaba con los pies. Era diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo contemplando los cuernos, cuando dipuntaba entre ellos, y le fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y he aquí que había en este cuerno ojos como ojos de hombre y una boca que profería cosas horribles. El anciano de días. Estuve mirando hasta que fueron puestos, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana blanca. Su trono era de llamas de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego corría. Millares de millares le servían. Y miríadas de miríadas se levantaban ante su presencia. Se sentó el tribunal. Y fueron abiertos los libros. Miraba yo entonces a causa del ruido de las grandes palabras que hablaba el cuerta la bestia y su cuerpo destruido y entregado a las llamas del fuego. A las otras bestias también les fue quitado su dominio, pero les fue prolongada la vida hasta un tiempo y un momento. El Hijo del Hombre. Seguía yo mirando en la visión nocturna. Y he aquí yo mirando en la visión nocturna. Y he aquí que vino sobre las nubes del cielo uno parecido a un hijo de hombre, el cual llegó al anciano de días, y le presentaron delante de él, y le fue dado el señorío, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío es un señorío eterno, que jamás acabará, será destruido. Interpretación de la visión. Entonces yo, Daniel, me turbé en espíritu interiormente, y las visiones de mi cabeza me llenaron de espanto. Me acerqué a uno de los asistentes y le pedí el verdadero sentido de todo esto. Los santos del Altísimo recibirán el reino, y poseerán el reino hasta la eternidad y por los siglos de los siglos. Quise entonces saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las demás y extraordinariamente terrible, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que del cual habían caído los 3. Ese cuerno que tenía ojos y una boca que profería cosas espantosas y parecía más grande que los otros. Pues estaba yo viendo cómo este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y el juicio fue dado a los santos del Altísimo y reino que habrá en la tierra. Este será diferente de todos los reinos, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Los 10 cuernos significan que de este reino surgirán 10 reyes,
y tras ellos se levantará otro que será diferente de los anteriores, y derribará a 3 reyes. Levantará otro que será diferente de los anteriores, y derribará a 3 reyes. Proferirá palabras contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y la ley, y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el tribunal 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el tribunal, y entonces se le quitará su dominio, a fin de destruirlo y aniquilarlo para siempre. Y el reino y el imperio y la magnificencia de los reinos que hay debajo de todo el cielo, será dado al pueblo de los santos del Altísimo, su reino será dado al pueblo de los santos del Altísimo, su reino será un reino eterno, y todas las potestades le servirán y le obedecerán. Punto. Aquí terminaron sus palabras. Yo, Daniel, quedé muy conturbado por mis pensamientos y mudé de color, pero guardé estas cosas en mi corazón. Y mudé de color, pero guardé estas cosas en mi corazón. Visión del carnero y del macho cabrío. El año tercero del reinado del rey Baltasar, yo, Daniel, tuve una visión, después de aquella que había tenido anteriormente. Me fijé en la visión y aquella que había tenido anteriormente. Me fijé en la visión y sucedió que al verla, estaba en Susán, la capital que está en la provincia de Elam, y vi la visión, estando sobre el río Ulai. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba parado ante el río, y tenía 2 cuernos. Que estaba parado ante el río, y tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran altos, mas el uno más alto que el otro, y el alto había crecido después del otro. Y vi que el carnero acorneaba hacia el poniente, hacia el septentrión y hacia el mediodía. Ningún animal podía resistirle, ni ver. Hizo lo que quiso y se engrandeció. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí un macho cabrío que venía del occidente y sin tocar el suelo recorría toda la superficie de la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno bien visible entre los ojos. Llegó hasta el carnero, y corrió contra él con el ímpetu de su fuerza. Lo vi como se acercaba al carnero y enfureciéndose contra él, hirió al carnero y le quebró los 2 cuernos, sin que el carnero tuviera fuerza para mantenerse delante de él. Lo echó por tierra y lo holló, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Su fuerza se le rompió el gran cuerno, y en su lugar salieron 4 cuernos en dirección a los 4 vientos del cielo. El cuerno pequeño. De uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el mediodía, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Se engrandeció hasta llegar a la milicia del cielo, y echó a tierra una parte de la milicia y de las estrellas, y las holló. Y se ensoberbeció hasta contra el príncipe de la milicia celestial, le quitó el sacrificio perpetuo y arruinó el lugar de su santuario. Un ejército perpetuo y arruinó el lugar de su santuario. Un ejército le fue dado para destruir el sacrificio perpetuo a causa de los pecados, echó por tierra la verdad y lo que hizo le salió bien. Y oí hablar a uno de los santos, y otro santo dijo a aquel que estaba hablando, ¿hasta cuándo durará lo anunciado a aquel que estaba hablando? ¿Hasta cuándo durará lo anunciado en la visión del sacrificio perpetuo? El pecado de la desolación y el abandono del santuario y del ejército que serán hollados. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y será purificado el santuario. El ángel Gabriel explica la visión. Mientras yo, Daniel, tenía esta visión, y procuraba entenderla, vi que estaba delante de mí una figura semejante a un varón. Y oí una voz de hombre, de en medio del Ulai, que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este. Me acercó, me postré rostro por tierra, despavorido. Mas él me dijo, sábete, hijo de hombre, que la visión es para el tiempo del fin. Al hablarme quedé sin sentido, rostro en tierra, pero él me tocó, y me hizo estar en pie en el lugar donde yo estaba. Y me dijo, he aquí que visión, es para el tiempo del fin. El carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia.
El cuerno grande entre sus ojos es el rey primero. Y, como este cuerno, fue quebrado y se levantaron 4 reinos entre las naciones, pero no con el poder de aquel. Hacia el fin de su dominación, cuando los prevaricadores hayan completado su número, se levantará un rey de rostro duro y périto en intrigas. Será muy poderoso, pero no por propia fuerza, hará destrucciones estupendas, tendrá éxito en su por propia fuerza, hará destrucciones estupendas, tendrá éxito en sus empresas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Su astucia hará prosperar el fraude en su mano y se ensoberbecerá su corazón, destruirá a muchos que viven en paz y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado sin mano, si se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrado sin mano humana. Y la visión de las tardes y de las mañanas de la cual hablé es verdadera, pero sella tú la visión, porque es para muchos días. Yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo por algunos días. Perdí las fuerzas y estuve enfermo por algunos días. Después me levanté y me ocupé de los asuntos del rey. Quedé asombrado de la visión, mas no hubo quien la entendiese. Súplica de Daniel por la restauración. El año primero de Darío, hijo de Asuero, sobre el reino de los caldeos, el año primero de su reinado, yo, Daniel, estaba estudiando en los libros el número de los 70 años de que Yahvé había hablado al profeta Jeremías y durante los cuales debía cumplirse la desolación de Jerusalén. Y volví mi rostro hacia el Señor Dios, para rogarle con oraciones y súplicas, mi Dios, hice confesión y dije: ¡Ay! Señor, Dios grande y temible, que guardas la alianza y la misericordia con los que te aman y observan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos y rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. Profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y al pueblo de todo el país. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión del rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todos los israelitas a los que están cerca y de los arrojaste a causa de las infidelidades que contra ti cometieron. Oh Señor, nuestra es la confusión del rostro, y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Pero del Señor, nuestro Dios, son la misericordia y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él, y no hemos seguido sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha traspasado tu ley y se ha apartado para no oír tu voz, por lo cual se ha derramado sobre nosotros la maldición y la execración que está escrita en la ley de Moisés, siervo de Dios, puesto que hemos prevaricado contra Él, contra nosotros, y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros una calamidad tan grande, que nunca hubo debajo de todo el cielo cosa semejante a la que se ha ejecutado en Jerusalén. Todo este mal vino sobre nosotros conforme está escrito en la ley de Moisés, mas no hemos implorado a Yahvé nuestro Dios para convertirnos de nuestras iniquidades y meditar en tu verdad. Yahvé veló sobre el mal y lo hizo venir sobre nosotros, porque justo es Yahvé, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, pero nosotros no quisimos oír su voz. Ahora, oh Señor, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo del país de Egipto, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo del país de Egipto y te adquiriste el renombre que tienes hoy, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese, te ruego, tu ira e indignación de Jerusalén, la ciudad tuya, y de tu santo monte, nación de Jerusalén, la ciudad tuya, y de tu santo monte, pues a raíz de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo han venido a ser el oprobio de cuantos viven alrededor nuestro. Oye ahora, oh Dios nuestro, la oración de tu siervo, y sus súplicas, y por amor del Señor, y por amor del Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario devastado. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestras ruinas, y a la ciudad, sobre la cual ha sido invocado tu nombre, pues derramamos nuestros ruegos ante tu rostro, confiando, no en nuestras justicias, sino en Señor. Perdona, Señor. Presta atención, Señor, y obra. No tardes, por amor de ti, oh Dios mío,
porque sobre tu ciudad y tu pueblo ha sido invocado tu nombre. Profecía de las 70 semanas. Mientras aún doy el pecado de Israel mi pueblo, y presentando mis súplicas a Yahvé, mi Dios, por el santo monte de mi Dios, y mientras aún estaba profiriendo mis plegarias, aquel varón Gabriel, a quien yo había visto antes en la visión, se me acercó en rápido vuelo, a la hora de la oblación de la tarde, y me instruyó, y habló conmigo: Daniel, he venido ahora para darte inteligencia. Cuando te pusiste a orar salió una orden, y he venido a anunciarla, porque eres muy amado. Fija, pues, tu atención sobre la palabra y entiende la visión. 70 semanas están decretadas. 70 semanas están decretadas. Para tu pueblo y para tu ciudad santa. A fin de acabar con la prevaricación. Sellar los pecados y expiar la iniquidad. Y para traer la justicia eterna. Y para traer la justicia eterna. Poner sello sobre la visión y la profecía. Y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende. Desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta un ungido, un príncipe. Habrá 7 semanas. Y 62 semanas. Y en tiempos de angustia será ella reedificada con plaza y circunvalación. Tiempos de angustia será ella reedificada con plaza y circunvalación. Al cabo de las 62 semanas, será muerto el ungido. Y no será más. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Mas su fin será en una inundación. Y hasta el fin habrá guerra. Y las devastaciones decretadas. Devastaciones decretadas. Él confirmará el pacto con muchos. Durante una semana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Y sobre el santuario vendrá una abominación desoladora. Se derrame sobre el devastador. El ángel conforta a Daniel. El año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada una palabra a Daniel, llamado Baltasar. Esta palabra es verdad, y se refiere a una gran guerra. Y yo, Daniel, estuve de duelo durante 3 semanas. No comí manjar delicado, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí hasta cumplirse los días de las 3 semanas de días. El día 24 del primer mes, estando yo a la orilla del gran río, el Tigris, los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el crisólito, su rostro parecía un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies tenían el brillo de bronce bruñido y el rumor de sus palabras era parecido al estruendo de un gran gentío. Solo yo, Daniel, vi la visión, que conmigo estaban, no la vieron, pero se apoderó de ellos un terror extraordinario, de modo que huyeron y se escondieron. Me quedé solo, al ver esta gran visión. Perdí las fuerzas, mi rostro mudó de color y se desfiguró, y no tuve más vigor. Oía, sí, el sonido de sus vigor. Oía, sí, el sonido de sus palabras, pero oyendo la voz de sus palabras caí sin sentido sobre mi rostro, en tierra. Explicación del ángel. Mas he aquí que una mano me tocó y me sacudió, poniéndome sobre mis rodillas y las palmas de mis tocó y me sacudió, poniéndome sobre mis rodillas y las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, atiende a las palabras que te voy a decir, y ponte en pie en el lugar donde estás, pues ahora he sido enviado a ti. Y así que me hubo dicho esto, me puse en pie temblando. Mas él me dijo: no temas, Daniel,
pues desde el primer día en que te propusiste alcanzar la inteligencia y humillarte ante tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y yo he venido por causa de tus palabras. El príncipe del reino de Persia se me opuso 21 días, mas he aquí que Miguel, uno de los para tiempos remotos. Mientras me dirigía estas palabras, incliné mi rostro hacia el suelo y guardé silencio. Y he aquí que uno que parecía hijo de hombre me tocó los labios, entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, al ver esta visión hasta el aliento me falta. Entonces aquel que tenía semejanza de hombre volvió a tocarme y me dio fuerza, diciendo, no temas, oh varón muy amado, la paz sea contigo, ánimo, ánimo. Y mientras me estaba hablando, recobré las fuerzas, y dije, habla, Señor mío, pues me has dado fuerza. Pero te anunciaré lo que está escrito en la escritura de la verdad, y no hay nadie que me ayude contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. El rey persa vencido por el griego. El año primero de Darío el Medo, estuve yo allí para ayudarle y fortalecerle. Primero de Darío el Medo, estuve yo allí para ayudarle y fortalecerle. Y ahora voy a anunciarte la verdad. He aquí que habrá todavía 3 reyes en Persia, y el cuarto será mucho más rico que todos los otros, y cuando se haya hecho fuerte por medio de sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Hecho fuerte por medio de sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Pero se levantará un rey poderoso, que reinará con gran poder y hará cuanto quiera. Mas apenas establecido, será deshecho su reino y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, y no partido hacia los 4 vientos del cielo, pero no entre sus descendientes, y no con el poder que él había tenido, porque quedará hecho trozo su reino, que pasará a otros y no a aquellos. Guerra entre los reyes del mediodía y del norte. El rey del mediodía vendrá a ser fue el norte. El rey del mediodía vendrá a ser fuerte, y también uno de sus príncipes, el cual se hará más fuerte que él y dominará, y su dominio será dominio grande. Al cabo de años se concertará una alianza, y la hija del rey del mediodía vendrá al rey del norte para establecer la paz. La hija del rey del mediodía vendrá al rey del norte para establecer la paz, pero ella no podrá conservar la fuerza del brazo, porque ya no existirá su estirpe, pues será entregada a ella, y los que la trajeron, y el padre, y el que en otros tiempos había sido su sostén. En su lugar se levantará uno de los renuevos de sus raíces, tiempos había sido su sostén. En su lugar se levantará uno de los renuevos de sus raíces, el cual vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte, luchará contra ellos y vencerá. Los dioses de ellos, sus imágenes de fundición y sus objetos preciosos de plata y de oro, los llevará al cautiverio, a Egipto, y prevalecerá algunos años sobre el rey del norte. Pero, éste, entrará en el reino del rey del mediodía, y, después, volverá a su tierra. Tras lo cual sus hijos prepararán la guerra y juntarán una gran multitud de tropas, y luego vendrá de nuevo, y llevará la guerra hasta la fortaleza. El rey del mediodía se enfurecerá y saldrá y peleará contra él, contra el rey del norte, movilizará una gran multitud y las tropas del rey del norte serán entregadas en sus manos. Se llevará gran número de prisioneros a millares, pero no prevalecerá. Pues el rey del norte volverá a levantar un ejército mayor que el primero, y al fin de algunos años vendrá con grandes fuerzas y muchos pertrechos. En aquellos tiempos muchos se levantarán contra el rey del mediodía, se alzarán también hombres violentos de tu pueblo para cumplir la visión y vendrá, y levantará terraplenes, tomará la ciudad fuerte y no podrán resistir las fuerzas del mediodía, ni sus tropas escogidas, pues no tendrán fuerza para hacerle frente. Por lo cual el invasor hará contra él lo que quiera, pues no habrá quien pueda oponérsele, y se establecerá en la tierra hermosa, llevando en su mano, pondrá marchar contra el otro, con el poderío de todo su reino, pero hará con él un convenio y le dará una hija para arruinarlo, mas esto no se cumplirá, ni tendrá éxito. Entonces volverá su rostro hacia las islas, y se apoderará de muchas, pero un caudillo pondrá fin a su afrenta y hará recaer sobre él su oprobio a las fortalezas de su propio país,
pero tropezará y caerá, y no será más hallado. El que le sucederá enviará un exactor a la tierra más magnífica del reino, pero al cabo de pocos días será quebrantado, no en contienda ni en batalla. Un rey impío en el trono. Hombre despreciable sin que se le haya dado la dignidad real. Vendrá secretamente y se apoderará del reino por medio de intrigas. Delante de él quedarán sumergidos ejércitos, tan numerosos como una inundación, y serán deshechos, así como también el príncipe de la alianza. No obstante, él vencerá con poca gente. En plena paz invadirá la provincia más pingüí y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Distribuirá entre los suyos botín, despojos y riquezas, y trazará sus planes contra las fortalezas, pero, solo, por algún tiempo. Al frente de un gran ejército. El rey del mediodía se empeñará en la guerra con un ejército sumamente grande y fuerte, pero no podrá resistir, pues tramarán contra él intrigas. Los que comen de sus manjares delicados le quebrantarán, su ejército se dispersará, cayendo muchos traspasados. Se daño. Sentados en la misma mesa se dirán mutuamente mentiras, sin lograr éxito, porque todavía no habrá llegado el tiempo determinado. Volverá a su tierra con grandes riquezas, pero su corazón maquinará contra la alianza santa. Obrará y volverá a su país. Obrará y volverá a su país. Al tiempo determinado se dirigirá de nuevo contra el mediodía, pero esta última vez no pasará lo que en la primera. Pues vendrán contra él las naves de Kitim, y descorazonado regresará, se irritará contra la alianza santa, obrará y volverá, y se entenderá contra la alianza santa, obrará y volverá, y se entenderá con los que abandonaron la alianza santa. Opresión de los judíos y de su religión. Sus tropas vendrán y profanarán el santuario de la fortaleza, harán cesar el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación del devastador. Harán cesar el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación del devastador. Por medio de halagos inducirá a la apostasía a los violadores de la alianza, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y activo. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán por un tiempo, víctimas de la espada. Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero caerán por un tiempo, víctimas de la espada, de las llamas, del cautiverio y del saqueo. Al ser abatidos tendrán un pequeño socorro, y muchos se unirán a ellos hipócritamente. Por eso algunos de los sabios tropezarán, para que sean probados y purificados, y blancos de los sabios tropezarán, para que sean probados y purificados y blanqueados hasta el tiempo del fin, pues no habrá llegado aún el tiempo determinado. Aquel rey hará lo que quiera, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Hablará cosas espantosas contra el Dios de los dioses, y prosperará hasta que se cumpla la ira, porque lo decretado ha de cumplirse. No respetará a los dioses de sus padres, ni tampoco a la divinidad predilecta de las mujeres. No hará caso de ningún dios, pues sobre todos ellos se ensalzará. Venerará, en su lugar, al Dios de las fortalezas, Dios que no conocieron sus padres. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con joyas. Con ese Dios extraño atacará los baluartes de las fortalezas. A quienes le reconozcan los colmará de honores, distribuirá tierras en recompensa. Al tiempo final chocará con él el rey del mediodía, pero el rey del norte caerá sobre él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, invadirá las tierras y pasará como una inundación. Invadirá también la tierra hermosa, y la parte principal de los hijos de Amón. Y extenderá su mano contra otros países, y no se salvará la tierra de Egipto. Se hará dueño de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los libios y los etíopes le seguirán. Pero le turbarán rumores desde el oriente y el norte, y saldrá con gran furor para destruir y exterminar a muchos. Y plantará los pabellones reales entre los mares contra el glorioso y santo monte. Luego llegará a su fin, y no habrá quien le preste socorro. Liberación del pueblo de Dios.
liberación del pueblo de Dios. En aquel tiempo se alzará Miguel, el gran príncipe y defensor de los hijos de tu pueblo, y vendrá tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existen naciones hasta ese tiempo. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallara. En ese tiempo será librado tu pueblo, todo aquel que se hallare inscrito en el libro. También muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna, otros para ignominia y vergüenza eterna. Entonces los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y los que condujeron el resplandor del firmamento, y los que condujeron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Tú, Daniel, encierra estas palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos buscarán y se acrecentará el conocimiento. Y yo, Daniel, miré, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, cuando levantando su diestra y su izquierda hacia el cielo juró por aquel que vive eternamente que eso será dentro de un tiempo, 2 tiempos y la mitad, de un tiempo, y que todas estas cosas será el fin de estas cosas. Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y blanqueados y acrisolados, pero los malos seguirán haciendo el mal, y ninguno de los malvados entenderá, mas los sabios entenderán. El que espere, y llegue a 1335 días. Tú, empero, marcha hacia tu fin y descansa, y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. 3. Apéndices. Daniel. Historia de Daniel. Historia de la casta Susana. Había un varón que habitaba en Babilonia, llamado Joaquín, el cual se casó con una mujer que se llamaba Susana, hija de Elías, hermosa en extremo y temerosa de Dios, porque sus padres, que eran justos, instruyeron a su hija temerosa de Dios, porque sus padres, que eran justos, instruyeron a su hija según la ley de Moisés. Era Joaquín muy rico, y tenía un jardín junto a su casa, al cual concurrían muchos judíos, por ser él el más ilustre de todos. Aquel año fueron elegidos jueces del pueblo. Aquel año fueron elegidos jueces del pueblo, 2 ancianos de aquellos de quienes dijo el Señor, salió la iniquidad de Babilonia, de los ancianos jueces, los cuales parecían gobernar al pueblo. Frecuentaban estos la casa de Joaquín, donde acudían a ellos todos cuantos tenían algún pleito. Donde acudían a ellos todos cuantos tenían algún pleito. Y cuando al mediodía se iba la gente, entraba Susana a pasearse por el jardín de su marido. Los viejos la veían cada día como entraba a pasearse, y se inflamaron en malos deseos hacia ella, de tal manera que pervirtieron su mente y inflamaron en malos deseos hacia ella, de tal manera que pervirtieron su mente y desviaron sus ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justos juicios. Quedaron ambos heridos de pasión por ella, pero no se comunicaron el uno al otro su pasión, pues se avergonzaban de descubrir su concupiscencia y deseos de pecar con ella. Aunque buscaban cada día con mayor solicitud el poderla ver. Y dijo el uno al otro, vámonos a casa, que ya es hora de comer. Salieron y se separaron el uno del otro. Pero volviendo cada cual otra vez, se encontraron en un mismo lugar, y preguntándose mutuamente el motivo, confesaron su pasión, y entonces, de común acuerdo, determinaron el tiempo en que podrían hallarla sola. Mientras estaban aguardando una ocasión oportuna, entró ella en el jardín, como solía todos los días, bañarse en el jardín, pues hacía calor. No había en él nadie, sino los 2 viejos, que se habían escondido y la estaban acechando. Mandó ella a las doncellas, traedme el aceite y los perfumes, y cerrad las puertas del jardín, pues quiero bañarme. Hicieron como dijo, y cerraron la sala para traer lo que había pedido, sin saber que los viejos estaban dentro escondidos. Apenas se hubieron ido las criadas, se levantaron los 2 viejos y corriendo hacia ella le dijeron, mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, y nosotros estamos enamorados de ti. Concede a nuestros deseos.
porque si te resistieres a ello, testificaremos contra ti, diciendo que estaba contigo un joven, y que por eso despachaste a las doncellas. Entonces Susana prorrumpió en gemidos y dijo, estrechada me hallo por todos lados, porque si hago eso que queréis, muerte es para mí, me hallo por todos lados, porque si hago eso que queréis, muerte es para mí, y si no lo hago, no me libraré de vuestras manos. Pero mejor es para mí caer en vuestras manos, sin haber hecho tal cosa, que pecar en la presencia del Señor. Y dio Susana un fuerte grito, pero gritaron también los viejos contra ella. Y dio Susana un fuerte grito, pero gritaron también los viejos contra ella. Y uno de ellos corrió a las puertas del jardín y las abrió. Cuando los criados de la casa oyeron el grito en el jardín, corrieron allá por la puerta escusada para ver lo que era. Mas después que los viejos hubieron hablado, para ver lo que era. Mas después que los viejos hubieron hablado, quedaron los criados sumamente avergonzados, porque nunca tal cosa se había dicho de Susana. Susana es condenada a muerte. Al día siguiente concurrió el pueblo a la casa de Joaquín, su marido, y vinieron hija de Elías, mujer de Joaquín. Y enviaron por ella, la cual vino con sus padres e hijos y todos sus parientes. Era Susana sumamente delicada y de extraordinaria belleza. Entonces aquellos malvados la mandaron quitarse el velo, pues estaba ella con su velo puesto, y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, empero, llorando alzó sus ojos al cielo, porque su corazón estaba lleno de confianza en el Señor. Y dijeron los viejos, estándonos paseando solos en el jardín, entró ésta con 2 criadas, y cerró las puertas del jardín, enviando fuera a las que estaban, y los hallamos en el mismo acto. Mas al joven no pudimos prenderlo, porque era más fuerte que nosotros, y abriendo la puerta se escapó corriendo, pero habiendo apresado a ésta, la preguntamos quién era el joven, y no nos lo quiso manifestar. De esto somos testigos. La asamblea les dio crédito, como ancianos que eran y jueces del pueblo, y la condenaron a muerte. Entonces Susana clamó en alta voz, y dijo, oh Dios eterno, que conoces las cosas ocultas, que sabes todas las cosas aún antes que sucedan, tú sabes que estos han levantado contra mi testimonio aún antes que sucedan, tú sabes que estos han levantado contra mi testimonio falso, y he aquí que yo muero sin haber hecho nada de lo que estos han inventado maliciosamente contra mí. Daniel comprueba la inocencia de Susana. Y oyó el Señor su oración. Pues cuando la conducía, y oyó el Señor su oración. Pues cuando la conducían al suplicio, el Señor suscitó el Santo Espíritu de un tierno jovencito por nombre Daniel, el cual, a grandes voces, comenzó a gritar, inocente soy yo de la sangre de esta. Y volviéndose hacia él toda la gente, le dijeron, ¿qué es lo? Y volviéndose hacia él toda la gente, le dijeron, ¿qué es lo que dices? Mas él, estando de pie en medio de ellos, dijo, tan insensatos sois, oh hijos de Israel, que sin examinar y sin conocer la verdad, habéis condenado a una hija de Israel. Volved al tribunal, por hija de Israel. Volved al tribunal, porque estos han dicho falso testimonio contra ella. Volvió el pueblo, a toda prisa, y los ancianos le dijeron, a Daniel ven, y siéntate en medio de nosotros e instruyenos, ya que te ha concedido Dios la honra de ancianía. Y dijo Daniel al pueblo, ya que te ha concedido Dios la honra de ancianía. Y dijo Daniel al pueblo, separad a estos lejos el uno del otro, y yo los examinaré. Cuando estuvieron separados el uno del otro, llamó a uno de ellos y le dijo, envejecido en la maldad, ahora caerán sobre ti los pecados que has cometido antes, cuando pronunciabas injustas sentencias, oprimías a los inocentes y librabas a los malvados, a pesar de que el Señor tiene dicho, no harás morir al inocente y justo. Ahora bien, si la viste, di, ¿bajo qué árbol los viste confabular entre sí? Respondió él, debajo de un lentisco. Ciertamente que contra tu cabeza has mentido, pues he aquí que el ángel del Señor, por sentencia que ha recibido de él, te partirá por medio. Y habiendo hecho retirar a éste, hizo venir al otro, y le dijo, raza de Canaán, y no de Judá, la hermosura te fascinó, y la pasión pervirtió tu corazón de Israel,
las cuales por miedo condescendían con vosotros, pero esta hija de Judá no sufrió vuestra maldad. Ahora bien, dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste tratando entre sí? Él respondió, debajo de una encina. A lo que repuso Daniel, ciertamente que también tú mientes contra el Señor está esperando con la espada en la mano para partirte por medio y así exterminaros. Entonces toda la asamblea exclamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que ponen en él su esperanza. Y se levantaron contra los dos viejos, a los cuales Daniel había convencido por su propia boca. De haber proferido un falso testimonio, y les hicieron el mal que ellos habían intentado contra su prójimo, y cumpliendo la ley de Moisés los mataron, con lo que fue salvada en aquel día la sangre inocente. Entonces Elías y su esposa alabaron a Dios por su hija Susana, y lo mismo hizo Joaquín, su marido, con todos los parientes, porque nada se halló en ella de deshonesto. Mas Daniel desde aquel día en adelante se hizo famoso ante todo el pueblo. El rey Astiages fue a reunirse con sus padres, y le sucedió en el trono Ciro, rey de Persia. Daniel se niega a adorar al ídolo Bel. Era Daniel uno de los comensales del rey, quien te honraba más que a todos sus. También el rey iba todos los días a adorarlo. Daniel, empero, adoraba a su Dios. Y el rey le dijo, ¿por qué no adoras a Bel? A lo que respondió, diciendo, porque no adoro a los ídolos hechos de mano, sino al Dios vivo, que creó el cielo y la tierra, y es Señor de todo. No te dejes engañar, oh rey, porque él por dentro es de barro, y por fuera de bronce, y nunca come. Montó el rey en cólera, y llamó a los sacerdotes del ídolo, a los cuales dijo, si no me decís quién come todo eso que se gasta, moriréis. Pero si me hacéis ver que todo eso lo come Bel, sin contar las mujeres, los párvulos y los hijos. Fue el rey con Daniel al templo de Bel, y dijeron los sacerdotes de Bel, he aquí que nosotros nos salimos fuera, y tú, oh rey, haz poner las viandas y servir el vino, después cierra la puerta, y séllala con tu anillo. Y si mañana temprano, al entrar no hallares que todo se lo ha comido Bel, moriremos nosotros sin remedio, o morirá Daniel, que ha mentido contra nosotros. Ellos no tenían miedo, pues habían hecho debajo de la mesa una comunicación secreta, y siempre entraban por allí y se lo comían todo. Daniel descubre los engaños de los sacerdotes. Luego que se hubieron salido, hizo el rey poner las viandas delante de Bel, y Daniel mandó a sus criados traer ceniza, y la hizo esparcir con una criba por todo el templo en presencia del rey. Después salieron, cerraron la puerta, sellándola con el anillo del rey, y se fueron. Durante la noche entraron los sacerdotes, según su costumbre, con sus mujeres e hijos, y se lo comieron y bebieron todo. Se levantó el rey muy de mañana, y del mismo modo Daniel, y preguntó el rey, ¿están intactos los sellos, Daniel? Respondió éste, intactos están, oh rey. Abrió luego el rey la puerta y mirtos están, oh rey. Abrió luego el rey la puerta y miró a la mesa y exclamó en alta voz, grande eres, oh Bel, y no hay en ti engaño alguno. Mas Daniel se rió y detuvo al rey para que no entrase dentro, y dijo, mira al pavimento, y ve de quién son estas pisadas. Veo, pavimento, y ve de quién son estas pisadas. Veo, dijo el rey, pisadas de hombres, de mujeres y de niños. Con esto se irritó el rey e hizo prender a los sacerdotes y a sus mujeres e hijos, y le mostraron el postigo secreto por donde entraban a comer cuanto había sobre la mesa. El rey los hizo morir y entregó a Bel en poder de Daniel, quien lo destruyó juntamente con el templo. Daniel y el dragón. Había en aquel lugar un dragón grande al cual adoraban los babilonios. Y dijo el rey a Daniel, mira, ahora ya no podrás negar
A lo que respondió Daniel, yo adoro al Señor, mi Dios, porque Él es el Dios vivo, mas ese no es Dios vivo. Y tú, rey, dame permiso, y mataré al dragón sin espada ni palo. A lo cual dijo el rey, te lo doy. Tomó Daniel pez, cebo y pelos, el cual reventó. Entonces dijo Daniel, ved aquí al que adorabais. Daniel en el foso de los leones. Cuando supieron esto los babilonios, se irritaron en extremo, y levantándose contra el rey, dijeron, el rey se ha hecho judío, destruyó a Beotes. Y fueron al rey y le dijeron, entréganos a Daniel, de lo contrario te mataremos a ti y a tu familia. Viéndose el rey reciamente acometido y sin salida, les entregó a Daniel, y ellos le arrojaron en el foso de los leones, donde estuvo 6 días. Había en el foso 7 leones, donde estuvo 6 días. Había en el foso 7 leones, y les daban cada día 2 cuerpos y 2 ovejas, pero nada les dieron entonces, para que devorasen a Daniel. Estaba a la sazón en Judea el profeta Habacuc, el cual había cocido un potaje y desmenuzado unos panes en una vasija. Habacuc, el cual había cocido un potaje y desmenuzado unos panes en una vasija, para ir al campo y llevarlo a los segadores. Y dijo el ángel del Señor a Habacuc, esa comida que tienes llévala a Babilonia, a Daniel que está en el foso de los leones. Contestó Habacuc, Señor, yo no he visto a Babilonia. Contestó Habacuc, Señor, yo no he visto a Babilonia ni tengo noticia del foso. Entonces el ángel del Señor le tomó por la coronilla de la cabeza y con la velocidad de su espíritu le llevó de los cabellos de su cabeza hacia Babilonia encima del foso. Gritó Habacuc y dijo, Daniel, siervo de... Entonces dijo Daniel, tú, Señor, te has acordado de mí y no has desamparado a los que te aman. Y se levantó Daniel y comió. Entretanto el ángel del Señor se dio prisa para restituir a Habacuc a su lugar. Al día 7 vino el rey para hacer el duelo por Daniel los leones. Entonces exclamó el rey en voz alta diciendo, grande eres Señor, Dios de Daniel. Y le hizo sacar del foso de los leones. Pero a aquellos que habían maquinado su ruina, los hizo echar en el foso y fueron al punto devorados en su presencia. Entonces dijo el rey, porque Él es el Salvador, el que obra prodigios y maravillas sobre la tierra y libró a Daniel del foso